Ahí quiero compartir la palabra de mi gran Dios, Isaías capítulo 8 y el versículo 20. Ahí usted abra la escritura, la palabra del Señor, que ella es la que hace sabio al sencillo. Él hace correr bendiciones en la mente, el corazón y el cuerpo de aquellos que amamos a Dios. ¿Y cuántos amamos al Señor? Dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. ¿Ya lo tienen, mis amados hermanos? ¿Dónde le dije? Isaías capítulo 8, verso 20. Y dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿qué dice mi hermano? Es porque no les ha amanecido. Que Dios añada bendición a su palabra. Por favor, siéntese. Yo he orado por este mensaje. Al final estaremos orando a nuestro Señor. Yo quiero que me le dé un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor para siempre. En esta noche yo quiero compartir con ustedes este mensaje que lo voy a titular así: religiosos pero no salvos. ¿Cómo le dije? ¿Cuántos religiosos hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí entonces? Religiosos pero no salvos. Lo que en esta noche yo voy a compartir con ustedes es algo serio, hermanos. Es algo que tiene que ver con nuestra estabilidad espiritual. Esto tiene que ver con la eternidad que nosotros vivimos o vamos a vivir con Dios. No mucho tiempo falta. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos muy difíciles, pero que todo hijo o hija de Dios debe de entender esto. Todo país, toda nación, amada iglesia, está compuesta por leyes, está compuesta por decretos, por jurisprudencias, por constituciones políticas de cada país. Y cada uno de estos países, estas leyes, son encaminadas y definidas para que la población pueda, oiga bien, obedecerlas. Un ciudadano debe de obedecer las leyes de su país. Muchas veces hemos visto a hermanos, cuando escuchamos decir pobrecito, el hermano lo llevan detenido, que a lo mejor es hasta cristiano, lo llevan detenido y decimos es injusto lo que están haciendo con él. Pero cuando nos damos cuenta que este hermano ha delinquido, ha fallado, ha cometido un delito ante la sociedad, ha violentado el orden público ante la sociedad que nosotros vivimos. Precisamente esto es donde yo quiero llegar con ustedes. Le voy a hablar de dos principios muy fundamentales, dos principios que Dios le señaló al profeta Isaías, dos principios que iban a regular al pueblo de Dios, Israel. Una regulación, un pueblo sin leyes, es un pueblo que se desenfrena. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Un pueblo sin obediencia es un pueblo que no va a calificar, es decir, en las bendiciones de Dios. Y estos dos principios que Isaías habla, principio número 1 dice a la ley. ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura cuando dice a la ley? Está refiriéndose a los mandamientos del Señor. Se está refiriendo a los decretos de Él. Se refiere
amados hermanos, a todas las leyes, principios fundamentales que cada cristiano debe de tenerlas en su corazón para obedecerlas. Por eso la Biblia dice a la ley. Un pueblo que no tiene ley, un pueblo que no tiene mandamientos, un pueblo que no tiene esa ejecución para poder obedecer su palabra, ese pueblo nunca podrá alcanzar las maravillas y bendiciones de parte de Dios. Ese primer principio que dice a la ley es su palabra. Es la palabra, y dice que las palabras del Señor son fieles y son verdaderas. Ahora dice su palabra y al testimonio. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice y al testimonio? El testimonio quiere decir la práctica. El testimonio quiere decir la obediencia de lo que la ley dice. Dios quiere de un pueblo que ese pueblo diga y que haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que el Señor ha querido de su pueblo. Él ha querido de la iglesia. Amados hermanos, un pueblo que tenga la ley, un pueblo que tenga su palabra, un pueblo que esté revestido y adornado para obedecer los mandamientos, pero también un pueblo que esas leyes que han sido diseñadas, ese pueblo pueda acatarla. Una cosa solamente es tener la ley, pero si no tenemos la práctica de la palabra del Señor, nosotros no estamos haciendo nada. Necesitamos la ley y el testimonio también. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Yo quiero hablarles, amados hermanos, de un caso muy triste, muy terrible. Algunos de ustedes se han dado cuenta o han leído las Escrituras sobre uno de los hombres grandes que produjo Israel y hasta profeta en el Antiguo Testamento. Muchas veces se portó muy bien y vamos a llamarlo el hermano Balaán. ¿Han escuchado ustedes el profeta Balaán? El hermano Balaán, amados hermanos, llegó un momento que obedecía la ley, pero en reiteradas ocasiones él cayó en estado de religiosidad. La gente que solamente es religiosa dentro del pueblo de Dios, nosotros no tenemos recompensa eterna. La gente religiosa es como el que vive y viene del romanismo. La gente de la iglesia católica, que, amados hermanos, ellos no tienen la obediencia de la palabra. Hay muchos religiosos en las congregaciones también que no van a ser salvos, pero el cristiano verdadero sí va a ser salvo. Hay esperanza, porque el que tiene esperanza dice que en él se purifica. Y debo decirle, amados hermanos, que este hermano Balaán fue llamado por un rey enemigo del pueblo de Dios. Ese rey era el rey Balac. El rey Balac, amados hermanos, era un rey que odiaba al pueblo de Dios. Y dijo una mañana, llamó al profeta Balaán y le dijo: hay un pueblo raro, hay un pueblo que es diferente a nuestro pueblo. Las leyes que esta gente sigue son leyes diferentes a las de nosotros. Es un pueblo raro, un pueblo diferente, y nosotros queremos eliminarlo. Pero yo quiero decirte algo, le dijo el rey Balac a Balaam: te voy a pagar con oro, te voy a pagar con plata, con especie. Lo único que tú vas a hacer es maldecirme a ese pueblo. Tú vas a maldecir a ese pueblo, yo te voy a pagar con especie. Y, amados hermanos, se da estas circunstancias con el hermano Balaán.
Balaam, como les repito una vez más, muchas veces cayó en ese estado peligroso de la religiosidad. Muchas veces cayó en ese estado. Y el rey pudo aprovechar el estado que estaba viviendo este profeta de Dios. El descuido lo llevó, amados hermanos, a estar en esa posición. Y cuando es llamado para maldecir al pueblo, Balaam era un hombre que se descuidó, le gustaba últimamente andar de rama en rama, y un día una de esas ramas de la religiosidad se quebró y se arruinó el hermano Balaam. Y dice la palabra del Señor que Balaam le dijo al rey Balac: voy a ver qué es lo que me dice Dios, voy a consultar con Dios a ver qué me dice. ¿Cómo que voy a consultar con Dios a ver qué me dice? Desde el momento que una persona ve y escucha de un enemigo de la iglesia la actitud malsana para hacer cosas contrarias del pueblo del Señor, usted tiene que tener cuidado. Cuando usted ve un enemigo allá afuera que se lanza contra la iglesia, esta iglesia que usted es miembro, usted tiene que cuidar de esta iglesia donde usted lo trajo el Señor y donde lo ha plantado. Aquí Dios lo ha mandado para que se reproduzca y crezca en la obra del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y amados hermanos, fue tan así que Balaam vino y se fue de camino, agarró un burrito o llamémosle un asno y se fue de camino. Y mientras iba por ese camino, amados hermanos, algo raro pasó. Mientras caminaba, dice que el burrito se detuvo. Y cuando se detuvo, él era temperamental, siendo un profeta de Dios. Llegó a ese estado de ser temperamental, como muchos cristianos hoy en día, amados hermanos, que son temperamentales, cristianos y cristianas. Y cuando estaba allí, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a herir, comenzó a golpear al asno, y fuerte. La gente religiosa sabe qué es lo que hace: es herir a la gente, herir a su semejante. El religioso hace eso. Balaam cayó en ese estado crítico terrible. Pero dice la palabra del Señor que Dios le abrió el hocico al asna y lo quedó viendo hacia atrás y le dijo: ¿por qué me pegas? Cuidado el perro de la casa. ¿Cómo es que se llama el perro de la casa que usted tiene, hermano? El Bobby, ¿cómo se llama? ¿Tiene perro usted? ¿No tiene? Cuidado el perro, hermano, de allí. De repente, en vez de decir wow, le va a decir: arrepiéntete, religioso. Arrepiéntete, religiosa. En estos últimos tiempos van a venir cosas raras. Van a pasar cosas raras en la gente religiosa. ¿Sabe que estas cosas, amados hermanos, se dan así? Mire, este enemigo, rey Balac, ¿por qué no buscó a una persona perversa de allá afuera? Él vino y buscó a alguien de dentro del pueblo. ¿Sabe por qué lo hace? Buscó a alguien dentro del pueblo para arruinar dentro del pueblo. Y una de las cosas más tristes que hay, porque allá afuera, cuando el enemigo nos tira a nosotros, cuando un mundano, un pecador se lanza contra la iglesia, nosotros ya entendemos eso. Pero cuando alguien se levanta dentro de la iglesia, esa prueba es más dura, es más difícil. Por eso es que hay que orar al Señor. Hay que ser personas determinadas para, amados hermanos, ser defensores de aquello que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y nosotros vemos, amados hermanos, el aspecto de religiosidad que ha venido pasando la gente desde el tiempo primitivo. Yo le voy a hablar a ustedes de gente que cayó en estado de religiosidad y que, por cierto, muchos de ellos no eran salvos. La vida que vivían esta gente era algo terrible, era algo complicado. Amados hermanos,
Israel cayó en ese estado de religiosidad porque un día le dijeron a Moisés, cuando el Señor le dijo, llévamelos al monte Sinaí, quiero hablar con mi pueblo. Y cuando Dios nos llama a algo, a una convocatoria, es porque el Señor quiere algo con nosotros. Y la palabra del Señor dice que en el Sinaí había señales fuertes, la tierra temblaba, había humo, hermanos, dardos, que si un animal pasaba ahí, era pasado por dardos, sonido de trompeta. Es que ahí estaba dando la ley de Dios, ahí estaba dando la práctica. El pueblo estaba aterrorizado de lo que escuchaban. Es por ello que el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Dios. Tenemos miedo, Moisés. Y todo lo que Él te diga, eso haremos. Y mire usted, en el miedo, en el temor, la gente decía amar a Dios porque ellos tenían la ley y Dios quería que tuvieran el testimonio. La práctica es la que perfecciona a lo que la ley seguimos. La palabra, la práctica del Señor. Y ese pueblo que un día le dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Si usted puede ver en Jeremías 6:16, ¿qué es lo que le dijo ese pueblo al Señor? No andaremos en tus caminos. Israel fue un pueblo plagado de pecados. Israel fue un pueblo terrible. Fue a ellos que el Señor le dijo, el buey conoce, ayúdenme a predicar, ¿cómo es que dijo? El buey conoce a su amo y el asno conoce el pesebre de su Señor. Pero ustedes, Israel, ustedes son, le dice, ustedes no me entienden, gente pecadora, gente rebeldes, prevaricadoras. Oiga bien, le dice, ustedes han hecho cisternas rotas que no detienen el agua. Pastorear a Israel, amados hermanos, era complicado. Derrames cerebrales, podían haber tenido profetas del Antiguo Testamento, porque Israel en la mañana decía amar a Dios y por la tarde aborrecían al Señor. Vea que solo un día Israel confrontó a Dios 10 veces. Esto es terrible. Israel muchas veces cayó en ese estado de ser religioso, una nación religiosa. Y Dios lo que quiere de su pueblo en estos últimos tiempos, amada iglesia, es un pueblo que diga y que haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. La Biblia habla de una iglesia plagada de problemas, una iglesia llena de conflictos, la iglesia de los Corintios, una iglesia que cayó en estado de religiosidad. La cristiandad huía de ellos porque ellos tenían la ley, pero no tenían el testimonio, que es la práctica de la obediencia. Mire que se levantó un fulano por ahí diciendo, yo soy el grupo de Cefas. Religiosos seguían a un hombre. ¿Cómo dijiste? Pues que yo soy del grupo de Cefas. Imagínense a quién seguían a Cefas. ¿Quién era Cefas? ¿Ah? Pedro. ¿Y quién era Pedro? Era un temperamental que le gustaba cortar orejas. A él seguía a un cortaoreja, a un temperamental. A veces en las congregaciones hay gente que se levanta un cabezoncito en la iglesia y dice, no, es que el hermano, lléguese ahí, hermano, vamos a tomar un café con pan. Allá le voy a enseñar Biblia a usted. Y otro grupo, alguien dijo, yo soy del grupo de Apolo, sabía sus letritas, sabía algo de teología, sigamos al grupo de Apolos. Y otro dijo, pues nosotros somos del grupo de Pablo, religiosos. Y un grupo que se salvó y dijo, nosotros somos de Cristo. Ese no eran religiosos, eran cristianos. Los religiosos hacen grupo incorrecto. ¿Cuántos somos del grupo de Cristo? ¿Cuántos levantamos la mano? Somos del grupo de Cristo, porque hacemos la voluntad del Señor.
Ve a la iglesia de los Corintios hasta dónde cayó. En estado de religiosidad, que tenían a un muchacho dentro de la iglesia que le había quitado la esposa a su papá. Y la iglesia no decía nada. ¿Sabe que cuando la iglesia cae en estado de religiosidad, las cosas que pasan? ¿Y qué pasó, hermano? Aquí no ha pasado nada. ¿Quién dijo miedo, hermano? Aquí no ha pasado nada. Pero el que discierne, cuando usted tiene que pedirle ese don de discernimiento al Espíritu Santo de Dios en su vida, porque cuando tenemos el don de discernimiento, podemos detectar las cosas en el mundo espiritual. Amén. Usted va a poder detectar las cosas antes que sucedan, porque así trabaja el Espíritu Santo. ¿Cuánto le decimos gloria a Dios al Señor? Y amados hermanos, iglesia religiosa, la de los Corintios, que saliendo del servicio, ahí estaban matando una vaca, sacrificándola a un ídolo. Después de adorar al Señor, iban a hacer fila. Después que adoraban ese ídolo, iban a pedir su pedazo de carne para comerse el basal. Los religiosos, así actuaba la iglesia de los Corintios. Ellos fueron los que dijeron: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una iglesia que cayó en ese estado de religiosidad, amados hermanos. Por eso la iglesia de los Corintios fue una iglesia muy accidental. Una iglesia muy, amados hermanos, muy deteriorada. Una iglesia llena de laceraciones. Pero qué tremendo cuando nosotros podemos vivir el poder de la palabra en nuestras vidas. Aleluya. Nosotros somos llamados a tener la ley, pero el testimonio también en nuestras vidas. Alguien en mi país me dijo: no se equivoque, Pastor Santiago, no se equivoque. Con quien está hablando usted. Tengo 50 años de estar en el Evangelio. ¿Cuánto le dije? Me dijo eso, como queriéndome azarear. Tengo 50 años de estar en el Evangelio. Y le digo: lo felicito. Pero le hago una pregunta: ¿y el Evangelio cuántos años tiene de estar en usted? Y ahí estaba el problema. ¿Sabe quién era el hermano? Un hermano que trabajaba en una empresa cervecera, de cervecería. Él era el químico industrial, él era el que probaba cómo estaba el punto de la cerveza. Con razón, cuando llegaba a la iglesia me decía: Dios le bendiga, hermano Santiago, Dios le bendiga. Borracho llegaba a la iglesia. El que tenía 50 años de estar en el Evangelio. No es cuánto tiempo usted está en el Evangelio. Dígame cómo usted vive el Evangelio de Cristo en su vida. Ahí es donde vamos a ser determinados nosotros cómo vivimos para con Dios. No son los años que nos indiquen la experiencia de nuestra santidad con Dios. Porque muchos años, hay gente que tiene gallardía. Yo tengo 60 años. Y usted se va a dar cuenta, esas personas religiosas que tienen más de 50, 60 años, son cristianos y todavía fuman, mi hermano. Pero si usted le pregunta: ¿y usted? No, yo voy al cielo. ¿Quién dijo miedo? Religiosos, cristianos todavía, que saliendo los viernes, hermano, van con sus amigos y son miembros bautizados. Y le dice el amigo: allá te espero, ya sabe dónde. Y el hermano, como cualquier mundano, comienza a tomar sus cosas prohibitivas que la Biblia lo habla. Pero somos cristianos, decimos. La religiosidad no salva, pero el verdadero cristianismo sí salva y nos da vida eterna con Cristo. Gloria a Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros. La Biblia, amados hermanos, nos habla. ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los saduceos de la época de Jesús querían matar a Cristo? Se veía como las venas de sus brazos al reventar con piedras en querer matar al Señor Jesucristo.
porque ellos le decían, tú no le puedes ordenar a ese que no le puedes decir al paralítico, a ver, paralítico, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. No le puedes decir eso en el día sábado. Los religiosos de la época de Jesús decían que en el día sábado no podía hacer nada, nadie, ni Jesús. Pero mi Cristo no solamente podía sanar sábado, podía sanar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Amén. Nadie podía imponer a Jesucristo el amor y misericordia que Él tiene para con las gentes. Gloria a Dios. La gente religiosa, ¿y quiénes eran los fariseos? ¿Se da cuenta usted que muchos de los fariseos de la época de Jesús eran miembros del Sanedrín? Amén. Y la gente que eran miembros del Sanedrín no eran cualquier personas, eran personas letradas que conocían la ley levítica, conocían el Pentateuco, conocían la Torá, conocían todo. Los fariseos caminaban así, mire, con los pergaminos, caminaban con la ley, pero no tenían la práctica, no tenían el testimonio que es la práctica. Nadie va a salvarse por tener la ley. Alguien me dijo, no se equivoque, tengo 15 Biblias en mi casa de diferentes traducciones. 1000 Biblias puedes tener, pero si no tienes el testimonio, de nada sirve. Necesitamos eso de Dios. Los fariseos campantemente, por eso no resistían a mi Cristo, se vestían de vestidura blanca desde su cuello hasta los pies, de blanco por fuera, pero mi Cristo le dijo, sepulcro blanqueado, que por fuera andan de blanco, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. Ustedes son. Y a su nombre. Los miro tensionados, hermano. Los veo raros, tensionados. Asustados. Y vea usted, hermanos, estos fariseos, estos saduceos, amados hermanos, se peleaban por los poderes políticos de Roma. Eran religiosos solamente, pero no eran cristianos. Y vea usted cuántas cosas, amados hermanos, Dios viene señalando, Dios viene buscando un pueblo que se está preparando en el arrebatamiento de la iglesia. Para ser arrebatados nosotros como pueblo de Dios, nosotros necesitamos estas dos cosas, mis amados hermanos y hermanas. Como le dijo el profeta Isaías al pueblo, a la ley, la palabra, los mandamientos, los decretos. Pero también necesito el testimonio de ustedes, le dijo Dios. Amén. El testimonio es la práctica, es la obediencia de nosotros. Mire usted cuántas veces nosotros podemos, a lo mejor, en un estado caer en religiosidad y decimos, no me doy cuenta, lo que estoy haciendo es correcto, pastor. Lo que estoy haciendo es lo que yo considero que así es. Y una cosa es la razón y otra cosa es la verdad. Muchas veces la razón nosotros la estamos poniendo por encima de la verdad. Pero necesitamos poner la verdad por encima y la razón de nosotros por debajo. Porque el Señor dice que Él es la verdad. Amén. Él es la verdad. Y cuando decimos que Él es la verdad, Él es quien quiere de su iglesia preparada. Pronto el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Pero Dios, para arrebatar a este pueblo, necesitamos de Él tener la ley y tener el testimonio. Gloria a Dios. Miren que ahí estaba tirado el hombre. Lo habían golpeado, lo habían herido a él. Un hombre, amados hermanos, que los ladrones le habían robado y lo habían dejado casi muerto. La Biblia no menciona cómo se llamaba él, solo le dice el samaritano. Y cuando estaba tirado el hombre, de repente la Biblia dice que pasó un letrado, un conocedor de la palabra, que caminaba la ley. ¿Pasó? ¿Quién fue el primero que pasó? Pasó un sacerdote.
¿Y ese sacerdote quién era? El sacerdote en la ley levítica, ¿quién era? ¿Cuál era la función de este hombre? Él representaba a Dios en el altar cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo hacía algo, incorrecto delante de Dios. Le llevaban una oveja para matar esa oveja y la sangre era para propiciación de los pecados del pueblo. Él conocía de todo esto. Pero el sacerdote, conociendo de la ley, ¿cómo pasó? Lo curó al que estaba tirado ahí. ¿Qué pasó con ese sacerdote? Él pasó, mire, de cuello tieso así, ni con el rabo, como decimos, del ojo, quedó viendo al hombre en estado de necesidad. Alguien me dijo, pero pastor, si él hubiese ayudado al que está herido, los ladrones pudieron haberlo golpeado también a él. Pero óigase bien, él sabía el segundo mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu corazón. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él se sabía lo que decía la ley levítica, sin embargo no hizo uso de ese segundo mandamiento. Y él se fue. Conocía de la ley, conocía de preceptos, conocía de ordenanzas, conocía de principios, tenía la ley. Pero el testimonio, ¿dónde estaba? Que es la práctica. Y luego después pasó un segundo, otro personaje. Y ese era el que dijo usted. Un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas son aquellos encargados de la adoración de Dios, aquellos que nos llevan al cielo y nos traen de regreso en adoración. ¿Sabe cuántos levitas habían en el tiempo cuando el tiempo del rey David? 48,000 levitas. De los 48,000 levitas que habían ahí, 24,000 levitas estaban al servicio del rey David en el palacio del rey. No eran cualquier mocoso, los levitas. Eran personas con conocimiento. Pero él también curó al herido. También se fue, mire, recto, en línea recta. Así hay mucha gente religiosa en el Evangelio. Gente que son cabezones en la Biblia, en la palabra, y le dicen, ¿qué me va a decir usted de Biblia, hermano? Si usted es nuevo en la iglesia, yo tengo 20 años, ¿qué me va a decir? A mí nadie me pone el pie adelante. Párese allí, hermano. Avergüenzan a los hermanos nuevos, pero aquel que viene nuevo y viene humilde, dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracias a los humildes. Ese grupo quiero ser yo. No sé usted si quiere ser de ese grupo, de los humildes. Al grupo de los humildes el Señor le dice, te voy a poner en alto por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te voy a responder, contigo estaré en la angustia. ¿Cuánto levanta su manita y dice, yo quiero estar en el grupo de los humildes? Pase lo que pase, voy a estar en el grupo de los humildes. No es nuevo, amados hermanos, lo que vemos ahí, y pasa un tercer personaje. Y ese tercer personaje, ¿quién era, hermano? Un samaritano. Y cuando lo vio, ya me imagino, se tiró de tal. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te hicieron, hermano? Ese no era religioso, ese era cristiano. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ese no era religioso porque se tiró de rodillas. ¿Qué te hicieron, hermano? Y comenzó a curarlo. Y luego lo llevó a un lugar y le dijo a alguien, te lo recomiendo a él. Trátalo, ayúdalo. Yo voy a regresar y te voy a pagar lo que tú hayas gastado. El cristiano hace eso. Ya vio usted que ni el sacerdote hizo eco a la misericordia, ni el levita hizo eco a la misericordia, pero lo hizo un pobre samaritano que iba caminando en su caballito. El cristiano es práctico, el religioso es teórico. La teoría no salva, el cristianismo sí salva en medio de los cristianos. Gloria al Señor. Vea usted
amados hermanos, que uno puede estar dentro de la congregación y poder estar perdido, solamente religioso. Me dijo alguien a mí, fíjense que yo soy de los cristianos más bendecidos. ¿Y ahí cómo? Le digo. Tengo 10 pastores, yo me dice. Una oveja que diga que tiene 10 pastores. ¿Y cuáles son, hermano? Yo el que conozco es el que lo pastorea a usted. No, gloria al Señor. El profeta tal que sale en internet es mi pastor, dice. El profeta tal, el apóstol tal, que así le dice, es mi pastor. Luna es mi pastor. Maldonado es mi pastor. Y hasta por último, el número 10 dice, y el que tengo en la iglesia es mi pastor también, dice. ¿Cuántos pastores tiene usted aquí en la iglesia? ¿Cuántos pastores? A ver, aquí en la iglesia, a ver, nosotros sabemos que nuestro padre se... Aquí en la iglesia, ¿cuántos pastores tiene? ¿Cuánto es uno? Levante la mano, ¿cuánto es uno? Hágale señor, ¿cuánto es uno? No, hermano, alto, levante ahí su mano. Uno. Aleluya. Usted no tiene pastor, hermano, ¿verdad? Miren, ahí está, qué bonito, hermano. Cuando usted reconoce la autoridad de su pastor, ya la hizo usted. Usted se va a ir pareciendo a Cristo. Porque Cristo siempre tuvo que ver con su cobertura, que estaba bajo autoridad de su Padre Celestial. Amén. Hay gente que no entiende esto. Quiere decir 10 pastores, hermanos. ¿Usted cree que una oveja que hable de esa manera que tiene de pastores? Le digo, un tipo de oveja que habla que tiene de pastores, ese tipo de ovejas muerde y patean. ¿Aló? ¿Usted ha oído que hay ovejas que muerden, hermano? Y ovejas que patean. Entonces hay que desparasitarlas, hermano. El pastor que pastoreaba literalmente ovejas en Israel, las desparasitaba. Tal vez andaba algún parásito en la oreja y eso es lo que le causaba morder a aquel que lo guiaba. En el Evangelio muchas veces sucede eso. Hay gente religiosa en las congregaciones que cuando dice, pero el pastor no dijo eso, hermano. El pastor dijo eso, sí, el pastor manda allá en la iglesia, pero yo mando aquí en el grupo familiar. Venga, hermano. No, nosotros necesitamos estar bajo autoridad. El que está bajo autoridad ya la hizo, se parece a Dios. Y miren que le digo que uno puede estar dentro y perdido. Dice que aquel muchacho se fue lejos, pidió a su padre, le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde y me voy a ir lejos. Desde el momento que un hijo dijo eso, él quiebra las reglas del gobierno de su padre. Él quiebra reglamentos, él quiebra órdenes, quiebra todo eso. Pero cuando él se va y pierde todo, cuando él reconoce, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. ¿Qué me está pasando? Yo voy a regresar. Y cuando regresa, el Padre lo abraza. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de cualquier cosa incorrecta ante el Señor? Y ganó. El Padre lo abrazó. Pero en el campo estaba el hermano mayor. El hermano mayor escuchaba música. Y de repente llegó otro trabajador y le dice, preguntó él, ¿qué es lo que pasa en la casa de mi padre? ¿No te das cuenta que tu hermano, el que se había ido, el que se había perdido, lo encontraron y tu papá ha matado el becerro más gordo de la manada? Ah, con que hacías eso. Estoy parafraseando, ah, con que hacías eso. Y mordiéndose la uña dice, y a mí ni siquiera un cabrito flaco me ha dado para comerlo con mis amigos. Mire que como religioso tuvo que salir el papá a decirle, hijo, si aquí todo lo que hay es tuyo. Estaba dentro de la casa y enojado, estaba, lleno de conflicto, lleno de soberbia. No quería entrar, dice, pero él era dueño de la casa. Uno puede estar dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia del Señor, y puede estar perdido. Puede estar perdida. No sé si me entendieron esa palabra. Amén. Si está conmigo en esa parte, decimos gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos, amados hermanos, vivir un cristianismo práctico. Le voy a hablar de 5 características en resumen de un religioso o religiosa. Característica número 1 de un religioso. Dice, el religioso solo ve los errores de otros, pero no ve los suyos. Hacia tú el religioso. Ya he visto gente religiosa, míralo, como ñoño, míralo, míralo. Pero él no se ve los errores personal, que tal vez aquel es una pequeña basurita y que tiene, pero yo tengo una viga en mis ojos. El religioso siempre está viendo y hasta se empina a ver qué ve. Así son los religiosos, y no solo religiosos, religiosas también. Característica número 2 de un religioso o religiosa. Al religioso no le gusta que lo confronten, porque es ahí cuando nos confrontan, nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Cuando te confrontan a ti, tu pastor te confronta en la vida que estás viviendo y tú te enojas y dices, me voy de la iglesia, ¿quién dijo miedo? Ahí está sacando lo que tiene el corazón. ¿Han visto personas a usted? Me contaba el pastor que hubo una oveja que agarró a su pastor de así, mire, y lo sangoloteó. ¿Usted sabe qué tipo de oveja es esa? No hay ovejita aquí que sangoloteen a sus pastores. Religiosos, hermanos. En los trabajos se pelean así con los otros y en la iglesia quieren hacer lo mismo. Religiosos. Pero cuando los confrontan, es ahí donde nos vamos a dar cuenta qué tenemos allá dentro del corazón. Si Dios nos permitiera, en la bolsa de la camisa que usted tiene, hermano no anda bolsa, pero él sí, alguno, yo ando aquí. Si Dios nos dijera, saca tu corazón por la bolsa de la camisa y muéstramelo, te voy a demostrar quién eres tú. Aleluya. Te voy a demostrar quién eres tú. Si Dios nos permitiera, saca tu corazón así, me lo vas a demostrar y te voy a decir quién eres. Dios nos va a poder decir si somos religiosos, religiosas o somos de Él, que estamos obedeciendo. Dice, el que ama al Señor, su palabra guarda. Amén. ¿Qué es el testimonio? El religioso, tercero, tiene un espíritu de saberlo todo. Él dice, no, yo me la sé todo. A mí nadie me pone un pie adelante. Pero le dice, hermano, no, yo sé más que el pastor. No, mire que yo me gradué en teología, en el instituto tal. Le dice la oveja. Él se lo sabe todo. Tiene espíritu de saberlo todo. ¿Alguno de ustedes tiene espíritu de saberlo todo, hermano? Fíjense que yo levanto mis 2 manos. Yo no me la sé todo. El hombre y la mujer, por muy sabio que sea, baja a la tumba y no lo supo todo. Amén. Así es. Amén. Entonces el espíritu de saberlo todo, en el nombre de Jesús le decimos, fuera. Díganlo con poder. En el nombre de Jesús le decimos, fuera por el espíritu de saberlo todo, porque el espíritu de saberlo todo es religiosidad. Número 4, el religioso ve hacer a otros el trabajo en la iglesia. ¿Cómo se llama eso, hermano, que ocupan para andar ahí? Vacuum. Le dice el hermano pastor, hermano, ¿puede ayudarnos? Usted mire ahí ahora. No, hermano, yo no nací para eso. Busque a otro, hermano. Yo no soy de eso. Yo soy de alta alcurnia, dice. Yo soy en mi familia, nosotros nunca hicimos eso. Buscábamos a alguien que hiciera. En la iglesia, todos somos necesarios. El religioso siempre va a poner pretexto para no hacer la obra de Dios. Pero el cristiano está a la disposición de hacer la obra del Señor. Aleluya. Y por último, número 5, el religioso o religiosa no va a ser salvo. El cristiano sí va a ser salvo porque él tiene un corazón contrito y humillado. Y ahí dice la Biblia que el corazón contrito y humillado al Señor nunca lo va a despreciar jamás. Póngase sobre sus pies. Algo queremos decirle en esta noche al Señor. Dígale algo al Señor. Usted puede decirle, Señor,
Cierre sus ojitos. ¿Qué área de la vida de usted necesita perfeccionar más? ¿En